Y eso, chicos, es la entrada a la cárcel. Por este puente. Y esa es la cárcel natural. Señores, esto está peligroso. Porque el hielo está en la roca. Yo tengo un super precipicio abajo de mí que ahora les voy a enseñar. Madre de Dios, ¿dónde me meto? Madre de Dios. Señores, tengo que decir que mi vida está en peligro. Miren, para apreciar. Mierda. No, ¿dónde nos metemos? Bueno, más que la bajada por el otro lado. ¿De qué será esta dentadura? Ahora hay que ver cómo vamos a bajar aquí, porque si vamos a bajar con nieve. Ya. Sí, no metas miedo, Jordi. Ah. Bueno. Paco no ladra, es decir, que no ve nada raro. Vamos a ver qué hay aquí. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Bueno, empezamos nuestra ruta. Miren qué belleza de ruta. Miren qué lindo. Cómo se ve el pantano ahí. Muy bonito. Que, by the way, al momento de filmar esta película, no tengo ni idea cómo se llama. Algo de cabal. En teoría tenemos un día bonito hoy, pero estoy viendo esas nubes. ¿Cómo vienen por ahí? No sé si se aprecia. Vale, esperemos a ver cómo sale la nube. Bueno, voy a aplicar brevemente hacia dónde nos dirigimos. Como pueden ver, estamos en una parte donde todo es acantilados. Pues eso, que esto es una cárcel, fue en su día una cárcel natural. Dejaban en la colonización de Francia o algo así. Esta es una masía abandonada, que tengo que decir que es muy bonita. Ahora, quisiera estar aquí de noche. I'm not sure. Esta es la masía abandonada. El cual, bueno, Paco no ladra, es decir, que no ve nada raro. Vamos a ver qué hay aquí. Que no me atrevo a subir más. No me atrevo. Así que exploramos hasta por aquí. Aquí la pregunta es, de noche, ¿quién se anima a estar aquí? Ahí arriba se empieza a apreciar la cárcel natural. Bueno, pues esa es la historia de la cárcel que vemos ahí arriba. Laura, ¿cuál es la historia? Nos encontramos en Cataluña, en la Busa, que está localizada en Capotell, un plano rodeado de acantilados donde solo se podía acceder por un puente que conectaba ese tipo de isla natural que ponía es que lo estoy leyendo. Laura Montañez, como siempre, la tiene que liar.
Esta morfología tan particular de esta montaña hace que en la guerra del francés del 1808 al 1814 Capotei fuera utilizado como prisión, en donde los soldados del ejército de Napoleón que compró aún actualmente en Capotei se ha conocido también como el nombre de la cárcel de Busa. Entonces allí arriba es donde ahora se ha puesto la niebla que no nos deja ver el resto, pero lo podéis encontrar fácilmente en internet, la cárcel de Busa, y ahí veréis toda su historia. Así que gente de montaña, os paso la reacción con Jordi Toms. Muy bien, pues, Laura. Mira, no me lo imagino, no hubiese querido vivir esa etapa de estar preso ahí arriba. Chicos, ¿a ustedes qué les parece la historia y la cárcel? Wow. Debe ser muy duro. Natural. Que luego, claro, ahí sin comida ni nada, pues Es lo que te digo, sabiendo que tú tenías un precipicio, ¿qué haces? ¿O te mueres de hambre y de sed? ¿O te suicidas? la gente se desespera y se suicida. Muy duro. Antes de, ¿no? Sí. De comerte a tu compañero, ¿no? Ahí muy habría canibalismo, digo Sí, yo, ¿no? Sí, está muy duro. O sobrevives. Sí, sí, sí. ¿Y cómo haces? Estamos llegando a la iglesia de San Isidro Tolteni, que tiene una historia que se remonta al año 1044, cuando fue mencionada en una venta de tierras en el Valle de Loire. En el 1203 vuelve a aparecer en documentos históricos, indicando que estaba bajo el control del monasterio de San Cerne de Tabernoles, aunque luego fue devuelta al priorato de San Llorenç de Morores, con el que había estado vinculada desde el año 907. Hoy en día, al caer en la noche, el lugar adquiere una atmósfera inquietante. La soledad y el silencio solo se rompen con el susurro del viento entre las piedras antiguas. La poca luz se filtra, creando sombras extrañas y la sensación de que alguien o algo observa desde la oscuridad y hace que pocos quieran quedarse allí demasiado tiempo. Vamos camino a la Creu de Capolat. No solo que frío, es lo empinado que es el terreno, la neblina que hay. Ahí se ve la nieve. Por ende, el frío que hace aquí de noche. De hecho, ahora mismo hace mucho frío. Ok, aquí se puede ver la complejidad del tema. Porque, por ejemplo, tengo precipicio aquí, tengo solo este tramito para caminar, el cual, con los troncos mojados, las piedras heladas, la nieve, porque fíjate cómo eso, ahí hay nieve blanca, puede hacer que esto sea muy peligroso, chicos. Mucho, demasiado. Así que hay que andar con mucho cuidado en este tramo de aquí. Entonces, mira, aquí se aprecia la nieve, no, hielo. Súper bien. Three hours later.
Sí, sí. Oh. Otro diferente, mira. Venga, que vayan a... En lo alto de la Sierra de Busa, en la provincia de Barcelona, se alza Capo La Tell, una enorme roca que sirvió como una prisión natural durante la Guerra del Francés, desde el 1808 hasta el 1814. En ese entonces, las tropas de Napoleón Bonaparte avanzaban por España, pero en esta zona montañosa encontraron una resistencia feroz. Los soldados franceses capturados eran llevados a Capo La Tell y abandonados allí, sin posibilidad de escapar. Solo había un estrecho paso que conectaba la roca con el resto de la montaña. Pero una vez que se retirara la pasarela, quedaban atrapados. No había muros ni barrotes, solo un abismo que les separaba de la libertad. Sin comida, sin agua, los prisioneros sufrían un destino cruel. La soledad, el hambre y el frío eran sus compañeros hasta el final. Algunos intentaban descender por las rocas, pero la caída era mortal. Hoy, Capo La Tell sigue en pie, como un testigo silencioso de una época oscura, un lugar donde la historia resuena en el viento y donde, al caer la noche, parece que aún se escuchan los ecos de aquellos que nunca pudieron escapar. Nos encontramos en la presa de Copa La Tell, como se llame. Una presa la cual, la verdad es que no digo yo que los presos se lanzaran, aunque murieran, porque está lleno todo de precipicio. Bueno, Esto puede ser una encina. claro, se ve en este cliff, He aceptado. se ve. Oye, ¿dónde está la prisión? Yo creo que la prisión es, Beatriz, todo a nuestro alrededor, porque está todo lleno de precipicio. Así es, nos encontrábamos en la prisión natural, rodeado de acantilados, muertes, tristeza, y no sabíamos aún que algo estaba a punto de pasar. Bueno, pues esta es la cárcel de Copalelbo. Ok, gracias, esa misma. Fíjate, es una cárcel natural donde, como comenté antes, aquí traían a los presos, ¿verdad? Y está lleno de precipicio. Está lleno de precipicio. Entonces, claro, quitan el puente que vivieron ahí en la entrada y ya tú no tienes cómo salir. Entonces, ¿qué hacen los presos? Se desesperaban porque aquí no hay agua, no hay comida, y se tiraban. Hace un momento, Paco, el perrito, estaba ladrando, y quedaba viendo fijamente los árboles. No quiero imaginarme de verdad lo que hay aquí de noche. Tras ese susto, ya habíamos tenido suficiente y decidimos que necesitábamos escapar de esta cárcel cuanto antes. El contacto, la presencia, hacía que todo fuera insoportable. Así que literalmente decidimos escapar y correr por nuestras vidas. Entonces, para salir de aquí, o como los traían, mira, precipicio por ahí,
una mala pisada y te vas. Entonces, mira, voy a enseñar. Este puente es el que usaban. Lo quitaban y listo. Venga, Paco. Venga, Paco. Vamos, Paco. Pasa. Espera, paso yo delante. Como pueden ver en ese momento, el perrito de Yoli, quien había estado fijamente mirando algo y ladrando sin parar, llegó el momento de cruzar la pasarela y él no quería moverse. Por más que lo llamábamos, inclusive lo cargábamos, tenía mucho miedo y no quería pasar. Es como si algo estuviera frente a él y lo estuviera frenando. ¿Qué será? ¿Qué fue? Nunca lo sabemos, pero teníamos mucho deseo de salir de ahí cuanto antes. El buitre. Sí, con cuidado, pero lo... Sí. Chicos, ya hemos llegado a la cima del Cogul. Eva, ¿a qué altura estamos? Así es. Bueno, Jordi, ¿cómo chicas, estuvo ven esta acá. experiencia con Los Ángeles de Charlie y Jordi? Muy chulo, la verdad que hace una ruta muy chula y le hicimos una mejor época del año Sí. con la nieve. ¿Y a ti qué te ha Perfecta. parecido? A mí maravillosa, Sí. maravillosa. Además estoy descubriendo que el invierno me encanta. Sí, Me encanta el invierno. sí, es verdad. Sí, ¿Y a sí. ti, Beatriz? Lo mismo. Hace- Le hicimos en la mejor época, con La el mejor, blanquito. La mejor. Hemos tenido la suerte de ver. Es Sí, verdad. sí. Laura, ¿tú qué tal? Yo estoy de coña. Iba a decir pero no Ande, lo voy a mamá, decir. te amo. Madre. Ya te escuché. Es que suscríbete a mi canal. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo en mi canal, La Montaña, suscríbete a mi canal, dice muchas palabrotas, cosa que estoy corrigiendo. Iba a decir una palabrota, pero yo no lo digo. Así que... Chicos, estamos en la Balma delle Arene. Madre mía. Miren qué bonito. Wow. Qué fuerte. A ver si se puede ver la luna. Oh. Bueno, la verdad que ya nos faltan solo 2.92 kilómetros. Tenemos que caminar de noche. Pero no es eso. Es que realmente se tenemos a mi espalda el acantilado de lo que se llama la presa natural, la presión natural. Yo me imagino los gritos, el grado de desesperación de los prisioneros de Napoleón que se quedaron ahí. La verdad es que imagínate que tú tienes que tirarte. Son unos bosques muy lindos, pero me imagino que deben estar llenos por la noche de dolor,
almas vagando. No es un lugar muy placentero para caminar y pensar que nos tocará un tramo de noche.